Y un grave accidente se registró en horas de la tarde en la vía Panamericana en Manizales. El accidente habría ocurrido cuando un camión que descendía presentó una falla en los frenos y arrolló a varios vehículos, incluida una ambulancia y un camión del Cuerpo de Bomberos que estaban en el sector. El siniestro también involucró varios vehículos que circulaban en el carril contrario. Y hace unas semanas les contamos que se había revocado la medida de aseguramiento contra el exministro del Interior Luis Fernando Velasco. Pues el caso dio un giro y un tribunal superior de Bogotá legalizó la captura del exministro, quien se entregó a las autoridades luego de que se impusiera una medida de aseguramiento con detención domiciliaria por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y luego de 3 días de búsqueda, las autoridades encontraron un cuerpo sin vida de Sandy Astrid Cenere, la mujer de 59 años que se encontraba desaparecida en el embalse de Tominé luego de un accidente entre 2 embarcaciones. Estas y más noticias en Canal 1 Noticias. Y como le comentamos al principio de esta emisión, Gustavo Petro, quien está al frente de la oposición, dio hoy su primera réplica junto a Cepeda al presidente Abelardo de la Espriella. Y para analizar los puntos más importantes de este discurso, nos acompaña a esta hora Hernán Cadavid. Él es el senador del Centro Democrático. Senador, gracias por acompañarnos en Sin Carreta. ¿Me escucha? Sara, la escucho muy bien y muy buenas noches. Gracias por invitarme aquí a Senador, Sin Carreta. puede voltear el celular, estamos justamente en este momento en vivo y lo estamos escuchando para poder sobre todo verlo perfecto. A ver si así mejor. Ahora sí, senador, muchas gracias. Gracias, senador. Sara, ahí mejor. Senador, muchísimas gracias. Bueno, senador, acabamos de escuchar justamente esta réplica que dio el presidente junto a Cepeda y pues ellos dicen que la mayoría de los muertos y este número es tan ascendido, pues justamente lo atribuyen porque no se hizo empalme. ¿Usted qué opina de esto? No, yo creo que es una utilización ruin de la política en un momento donde todo el país debería estar concentrado en brindar solidaridad, ayudar, permitir soluciones, hacer aportes, pero no salir con unas circunstancias de ataque político en este momento. Primero eso, porque si lo que ocasiona una situación de estas es llamar a un corte de cuentas, pues estaríamos ante una situación muy grave, estaríamos teniendo que decir que entonces en esa locución el presidente Petro, expresidente, tuviera que estar explicando qué pasó con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Por qué ejecutaron apenas el 4%? ¿Por qué no aparece $1 billón de pesos de esa entidad que fue utilizada para comprar sectores del Congreso y que hoy tiene que asumir una circunstancia de catástrofe nacional sin capacidades financieras ni técnicas? Así que yo creo que es muy desafortunado que en este caso Petro e Iván Cepeda hagan uso de una réplica del derecho de oposición para seguir alimentando un discurso político de los que ellos normalmente nos acostumbraron durante los últimos años. Insisto, este país lo que necesita es solidaridad, acción, ayuda. Tú allí en la nota antes de esta conversación nos estabas dando el dato del número de muertos y desaparecidos. Yo no creo que un hogar en Colombia con una tragedia de esas esté esperando que le digan que es que por no haber hecho empalme las cosas han salido mal. Sí, senador. También el expresidente Petro dijo que pues básicamente se debería activar su sistema de salud en estas regiones y sobre todo que no se hizo. ¿Qué opina de esto? No, pues miren lo que informó la ministra de Salud, que encontró esa embarcación Bencos Biojó inactiva, sin presupuesto, sin capacidades para poder operar en esas zonas tan complejas que hemos podido identificar en esta tragedia, puntualmente en las zonas de Buenaventura y del Chocó.
han dejado un sistema de salud absolutamente desfinanciado. Esto no es un secreto. Todo el país ha entendido lo que pasó y que ahora tenemos que empezar un proceso de recuperación del sistema que atienda estas capacidades, un sistema de prevención de emergencias que no es solamente unidad de gestión del riesgo, sino bomberos, toda la capacidad institucional y de articulación. Se tiene que recuperar esa conversación que había dejado de existir del gobierno nacional con alcaldes, gobernadores, todos los funcionarios regionales que son los que en este momento más han tenido que enfrentar esa circunstancia. Así que, insisto, este no es un momento para que Petro e Iván Cepeda vengan a sacar cortes de cuentas cuando acaban de entregar el gobierno prácticamente en los rines, desfinanciar las entidades sin capacidades institucionales y logísticas. Por el contrario, que se pongan a ayudar a este país, que hagan una donación importante, que refuercen donde el país necesita ayuda, pero ya no necesitamos más discursos inconducentes. Senador, justamente el presidente también mencionó que básicamente restaurar el país costará 30 billones de pesos y el expresidente propone que se vuelva a reanudar su reforma tributaria que busca recaudar 20 billones de pesos. ¿Usted cree que esa es la solución? No. El país va a tener que buscar principalmente, primero porque esto va a frenar el crecimiento económico de los colombianos. Hay regiones que no van a poder seguir siendo productivas. Dígame una ciudad como Cali o Valle del Cauca, que aporta alrededor del 10 u 11% del Producto Interno Bruto a nuestro país, ahora con qué capacidades, y se tiene que poner a recuperarse. Y ahora les vamos a decir que hay que ponerles una reforma tributaria, no. Aquí primero habrá que apelar a la solidaridad de los colombianos, como hasta ahora empieza a hacerse, a la cooperación internacional, por supuesto, a la facilitación de los créditos y a las garantías que el gobierno nacional pueda otorgar a muchos colombianos que han perdido su hogar, su vivienda, su casa y que no estaban asegurados. Pero el modelo estatista que termina representando Petro es ese: gaste más, y cuando usted no gasta más y despilfarra, busque impuestos de los colombianos. No es por esa vía exactamente. Seguramente habrá que pensar en unos ingresos temporales, pero no es anunciándole a los colombianos reformas tributarias y más recaudo cuando apenas está enterrando a sus muertos y encontrando a sus desaparecidos. Sí, senador, muchas gracias por acompañarnos aquí en Se Encarreta, sobre todo a último minuto y sobre todo también por explicarnos toda esta situación. No, muchas gracias a usted. Me excuso que ha tocado desde el carro, desde el vehículo, pero gracias por esta oportunidad. Y aquí lo que tenemos es que ser solidarios todos. Los debates políticos en este momento les sobran y les estorban a las víctimas, y lo que hay que salir es adelante con solidaridad. Muchísimas gracias. Gracias, senador, y tranquilo que lo importante es que nos acompañe. Claro que sí, aquí estaré. Y el día del terremoto en Colombia, usted recibió una alerta en su celular. Pues déjeme contarle que fue un privilegiado porque tuvo la información para estar sobre todo preparado. La realidad es que a muchas personas en Colombia no les llegó esta alerta porque no todos los celulares tienen esa función. Pues en el Congreso de la República ya existe un proyecto de ley para que esto pueda llegar a todos los dispositivos. Hace una semana, el país vivió uno de los eventos sísmicos más graves de la década. Han fallecido más de 300 personas y hay miles de damnificados. Las labores de búsqueda continúan y el proceso de reconstrucción será lento. Seguramente muchos se preguntaron qué se pudo hacer para que esto no pasara. La respuesta es no. Los sismos no se pueden predecir. No sabemos el día ni la hora en el que ocurrirán. En países como Estados Unidos, México y Japón tienen sistemas de alerta temprana para reducir riesgos y que sus habitantes puedan salvaguardarse ante un sismo. Sin embargo, en Colombia no existe un sistema de alerta sísmica temprana que llegue de manera universal a todos los celulares. Si su celular es un Android, el día del terremoto le llegó una alerta que le permitió tomar acciones para salvaguardarse. Sin embargo, a quienes tienen iPhone, esta alerta nunca llegó porque no tiene dicha función. Hoy en Colombia ya llegan algunas alertas al celular. Les llegan al que tiene el celular correcto, al que tiene datos, al que tiene saldo, al que compra la gama que trae este sistema. Y la vida de un colombiano no puede depender del modelo de celular que pueda comprar. Esto no es una falla del mercado, el mercado está haciendo lo suyo, esto es una falla del Estado.
Desde el Congreso, la senadora del Nuevo Liberalismo, María Lucía Villalba, radicó un proyecto de ley que permitirá la creación del Sistema Nacional de Alerta Temprana. Lo que hace este proyecto es que crea la orden obligatoria que conecte la ciencia con la gente, de tal manera que una vez la red pública de los sensores del Servicio Geológico Colombiano detecta el sismo y supera el umbral de peligrosidad, va a emitir una alerta. Esta va a ser una señal universal, gratuita y garantizada para todo tipo de celulares, para todo tipo de operadores. Segundo, es una alarma que llegue. Obliga a todos los operadores móviles a enviar un mensaje a todos los celulares que se encuentran en zonas de riesgo. Si tiene iOS o Android, si tiene o no tiene saldo, si tiene o no tiene datos, si las redes están saturadas, a todos les llega el mensaje y la alerta. La alerta también será transmitida en radio y televisión, por lo que tendrán que interrumpir la programación y pauta comercial. Ninguna ley devuelve lo que se perdió, pero sí permite que con la implementación de tecnología avanzada, Colombia esté mejor preparada para enfrentar futuras emergencias y que más personas tengan la oportunidad de protegerse. Sí, el man llegó a recoger a mi mujer con un casco vuelto a mierda, miramos y pues cuando entonces, ¿qué es esto? Y lo olimos, pues nosotros tenemos gatos, entonces esto bien huele al popo de los gatos. Y el man como que, ay, qué pena, no, es que se me cayó el casco. Pues nosotros le cambiamos el casco a mi mujer.